y me mencioné este que está aquí, que había marcado en rosa. Esto quiere decir calcular la ordenada. Y acuérdense que va a ser calcular la ordenada de un punto o calcular la ordenada de un hueco. Y también recordemos que pudiera darse el caso que no me da ni punto ni hueco. Y eso quiere decir que va a ser una asíntota. No les voy a explicar la semana que entra cómo calcular la asíntota, sin embargo sí les voy a decir cuál es el indicio para darme cuenta que es una asíntota. Posteriormente habíamos dicho que este primero que está aquí, me habían dicho algunos que se llamaba delta, pues sí, eso es en física, pero aquí en mate eso recibe el nombre de abscisa. Por lo tanto, cuando la abscisa tiene cierto valor, voy a hacer el cálculo de la ordenada. Y como también les había preguntado, lo que quería decir la flecha, y la flecha quiere decir cuando se acerca. Ya habíamos dicho que no puedo decir que es en ese punto, porque como no estoy seguro que ocurra en ese punto, lo que tengo que hacer es una suposición que voy a acercar sin tocarlo, porque tecnológicamente hablando, a lo mejor ese tocar el punto quiere decir que va a explotar o quiere decir que va a ocurrir allí una cosa media fea, ¿no? Cuando estaba en la maestría en electrónica de estado sólido, decíamos que bueno que existen los simuladores, porque si no estuvieran los simuladores, ¿desde cuándo hubiéramos quemado un montón de tabletas, de diodos, de transistores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque pues no sabíamos lo que iba a pasar con nuestro diseño, ¿no? Hay muchas cosas que verificar todavía. Bueno, entonces, ya sabemos que lo primero que se debe de hacer para calcular la ordenada es la sustitución. Pero si yo hago la sustitución, no tengo ni que pensarle mucho, porque ya sé que cuando reemplazo el 3 por el 3, aquí me va a dar un 0 y aquí me va a dar un 0. Por lo tanto, en la sustitución, sin necesidad de buscarle, ya sé que me va a dar una indeterminación. Y como me va a dar una indeterminación, forzosamente lo primero que debo de intentar es la factorización. Sabemos que factorizar quiere decir expresar en factores. Entonces, de todos los métodos de factorización, tengo que emplear alguno de ellos. Y aquí el que voy a emplear, pues ni siquiera es un método. Simplemente lo que voy a hacer es acordarme que si yo tengo una a cuadrada, esto lo puedo escribir como una a por a. Pero si yo no tengo el cuadrado y solamente tengo a la a, yo la puedo escribir como la raíz de a por la raíz de a. ¿Por qué? Porque esto es una definición de potencia y por definición de potencia me va a quedar que es, disculpen que esté fallando tanto la aplicación, luego se pone media nena. Entonces esto es raíz de a elevado al cuadrado. Y ahí, al ser operaciones inversas, pues solamente me queda el número inicial, donde el número inicial es el radicando. Entonces simplemente ahí ni siquiera es una factorización, sino es entender que a través de la definición de potencia yo puedo también realizar la factorización. Pero no es porque en realidad esté aplicando un método, ese ni siquiera es método. Por lo tanto, estoy factorizando, pero no estoy aplicando ningún método. Por lo tanto, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 3, acuérdense que si acerca, puede acercarse por la izquierda, puede acercarse por la derecha. Y eso va a ser una raíz cuadrada de la abscisa menos 3 por una raíz cuadrada, y en el numerador una raíz cuadrada por otra raíz cuadrada, donde el radicando precisamente es el delta x menos 3 y es el delta x menos 3. Entonces, si se dan cuenta, ni estoy factorizando, simplemente me acuerdo de lo que está por acá y eso precisamente se denomina definición de potencia. Entonces ahí tengan cuidado porque a veces las cosas son tan simples que ni siquiera llega a método, ¿no? De ahí obviamente me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este que está aquí, ay, disculpen, que este que está aquí con este que está aquí se divide, me doy cuenta luego, no hay que pensarle mucho. Entonces simplemente, ay, espérenme, que sigue fallando esta cosa, anda de princesa, disculpen. Entonces lo que hice precisamente fue dividir, y ya que dividí y que ya sé que debido a la división ya tengo la seguridad que va a ocurrir un hueco, entonces de una vez voy a sustituir, y si de una vez sustituyo, pues ya lo único que debo de escribir es que esto va a ser la raíz cuadrada de la abscisa, que va a tener un valor de 3 menos el otro 3.
Por lo tanto, ya sé que 3 menos 3 me da 0 y la raíz de 0 es 0. Por lo tanto, yo ya puedo escribir como resultado que mi resultado es un hueco. Acuérdense que cuando es un hueco hay que afirmar que es un hueco. Y vamos a asignarle una letra mayúscula y entonces ese hueco va a tener coordenadas 3 en la abscisa y 0 en la ordenada. Porque recuerden que lo que estoy calculando son ordenadas. Si ustedes observan, aquí abajo ya no le puse más conceptos porque ya se ve luego. Entonces directamente voy a la respuesta y ya no hay ningún problema. ¿Sale bien? Otra vez, necesito entender que me están diciendo, debes de calcular una ordenada. ¿Ordenada de qué? De un punto o de un hueco. ¿Cómo vas a saber que es un hueco? Porque después de factorizar se puede dividir. Si no se puede dividir, va a ser una asíntota. Y luego les voy a enseñar cómo calcular asíntotas. Luego, esta t quiere decir que es la variable independiente, es la abscisa. Me voy a acercar al 0. Posteriormente les voy a enseñar que me puedo acercar por la izquierda o por la derecha. Y eso ya los vimos en las funciones definidas por intervalos, porque ya vimos que a la izquierda hay una función, a la derecha hay otra función y en medio hay otra función, que eso lo veremos en continuidad, que será dentro de 2 semanas. Entonces, con mis ojitos de la cara, me doy cuenta, me acuerdo, que para calcular la ordenada luego debo de sustituir. Pero si llego a la sustitución, ya valió, porque esa t es 0, y entonces hay una división entre 0, y ya, ni siquiera tengo que sustituir para saber que esa cosa está indeterminada. Perdón, eso que tengo ahí, porque no es una cosa, está indeterminado. Y sabemos que indeterminado se denomina el nombre de indeterminado porque dividir es entregar. Y si yo quiero depositar en la mano de alguien algo, pero no existe ese algo, ese alguien, yo no le puedo entregar, no puedo hacer la acción de entregar. Por eso está indeterminado, porque no sé qué hacer. No está determinado lo que yo debo de hacer. Y entonces le pienso, ¿puedo factorizar? Pues resulta que esta no la puedo factorizar. Y peor tantito, tampoco esta. Porque esa la pudiera factorizar como una diferencia de 2 cuadrados. Pero no puedo porque aquí hay una raíz. Por lo tanto, no puede ser una diferencia de 2 cuadrados porque ya está la raíz. Entonces, como no puedo factorizar, me voy a la siguiente estrategia. La siguiente estrategia es multiplicar por la unidad. Y multiplicar por la unidad quiere decir que tanto en el numerador como en el denominador vas a multiplicar por una cantidad que sea idéntica la del numerador y del denominador. Recuerden que una cantidad es todo aquello que se puede contar o medir. Y entonces le pienso inteligentemente, ¿qué cantidad puede ser? Pues la única cantidad es la que yo estoy viendo con mis ojitos de la cara aquí. Por lo tanto, por lo único que yo puedo multiplicar es por una t y por una t. Pero si ustedes se dan cuenta, t por t me da t cuadrada, y cuando sustituyo el 0, me sigue dando 0 al cuadrado, no me funciona. No tiene sentido que yo elija esta cantidad que está en el denominador. Sin embargo, yo me acuerdo, razono, acuérdense que razonar es asociarlo con conocimientos bien aprendidos. Yo me doy cuenta que si tú tienes aquí una resta, entonces pudieras pensar en un concepto que te enseñaron en la secundaria, y ese concepto que te enseñaron en la secundaria recibe el nombre de binomio. Ustedes saben que un binomio es aquel que está formado por 2 términos, pero puedes pensar en el binomio conjugado, y el binomio conjugado van a ser exactamente los mismos 2 términos, pero en lugar de tener una resta va a tener una suma. Entonces yo me doy cuenta con mis ojitos de la cara que la otra cantidad es que tú escribas aquí la raíz cuadrada de t cuadrada más 1 con el 1, aquí también la raíz cuadrada de t cuadrada más 1, disculpen, falla la aplicación, no es que yo quiera, más 1, y aquí el otro 1. Pero como ya tengo la resta, me acuerdo del concepto de binomio conjugado, que vuelvo a repetir, eso me lo enseñaron en la secundaria, y me dijeron que el binomio conjugado es, en lugar de una resta, escribir una suma, y en lugar de la resta, escribir una suma. Entonces, ¿cuál fue el proceso para saber que iba a hacer eso? Es, si sustituyo me da una indeterminación. Si quiero factorizar no puedo, porque t no lo puedo expresar como factores, y peor tantito, este que está aquí arriba no puede ser una diferencia de 2 cuadrados, porque ya tiene raíz, y las diferencias de cuadrados se factorizan como raíces. Entonces cambio de estrategia, que es multiplicar por 1. Y multiplicar por 1 es ver con sus ojos las cantidades que tienen en el numerador y el denominador,
y decidir cuál es la que me sirve. Alguna de estas dos cantidades me puede servir. Decido que sea la raíz junto con el 1, porque eso me lleva a un concepto que es el binomio conjugado. Y entonces me acuerdo que en algún momento me dijeron que si yo tenía un producto de binomios conjugados, me da por resultado el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Eso también me lo enseñaron en la secundaria. ¿Por qué me da de resultado eso? Porque si tú aplicas propiedad distributiva te queda una A cuadrada, si multiplicas acá te queda un más AB, si multiplicas este por este te queda un menos BA, y si multiplicas este por este te va a quedar un menos B cuadrada. Y ustedes se dan cuenta que estos son términos semejantes y por ley de la resta me da 0, por lo tanto los únicos resultados que me dan es el primer ro al cuadrado y el segundo al cuadrado. Eso se los debieron de haber enseñado en la secundaria. Si no se los enseñaron, no pasa nada, ya se los enseñé y por lo tanto de aquí para adelante ya se lo saben, y para poderlo tener bien, todos los días hay que estarlo leyendo. Ok, debido a eso, entonces simplemente lo que hago es multiplicar a los números racionales. ¿Cómo sé que se llaman números racionales? Pues porque aquí hay una raya de fracción, aquí hay otra raya de fracción y hay una multiplicación. Y sabemos que todo lo que tiene numerador y denominador se denomina número racional, racionales. Y entonces, debido a que todavía no voy a calcular la ordenada, debo de escribir nuevamente. Hay que calcular la ordenada cuando la abscisa se acerca a un valor de 0 de la operación que voy a hacer. Y la operación, como estoy multiplicando binomios conjugados, pues el resultado es el cuadrado del primero. O sea, es la raíz cuadrada de t cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Pero si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, el cuadrado y la raíz son operaciones inversas. Por lo tanto, si son operaciones inversas, regreso al radicando. Y solamente aquí agrego el concepto que estoy hablando de operaciones inversas. La operación inversa es la que te regresa al número original, y en este caso sabemos que el número original es el que está dentro del radical. Recuerden que el radical es el símbolo de la raíz, y solamente se escribe el radicando. Y luego el cuadrado del segundo, pues si se dan cuenta, el 1 al cuadrado, pues sigue siendo 1, no hay como que mucho que pensarle ahí. Y en el denominador, ustedes tienen una t que multiplica a la raíz cuadrada de t cuadrada menos 1, más 1, disculpen, más 1, más el otro 1. Bueno, antes de seguirle, necesito preguntar una situación que se me pasó. Aquí al principio, yo nunca dije que hiciéramos jerarquía de operaciones. Nunca lo dije, solamente lo pensé. Y entonces, ahora quiero que me digan, si yo desde el principio tengo una raíz de t cuadrada más 1, ¿por qué no lo que hice fue obtener la raíz y dejar solamente t más 1? ¿Por qué no lo hice? Dímelo bien. Porque por ciertos términos de calidad que usted ya nos había mencionado, no es lo más factible o correcto. No, eso no. Desde que iniciamos el curso, yo les dije, lo primero que hay que hacer es jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones me dice que lo primero que debo de hacer es lo que está entre paréntesis. Y el radical es un paréntesis. Y como el radical es un paréntesis, te está diciendo, primero tienes que hacer la suma. ¿Puedo hacer la suma? No, no la puedo hacer. ¿Por qué no? Porque no son términos semejantes. Y como no son términos semejantes, si no hiciste la suma, no puedes hacer la raíz. Conclusión, esto es una imprecisión pero extrema, porque se les olvida que el radical es un paréntesis. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues porque no se puede. ¿Por qué no? Por la jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones menciona que el radical es un paréntesis. Esa es la razón por la cual ni siquiera puse lo de jerarquía de operaciones, porque supuse que lo entendían. Obviamente el suponer pues siempre tiene sus bemoles, ¿no? Espero que ya le hayan captado y que ahora sí sepan por qué no lo estoy haciendo. Y entonces, continuando con lo que habíamos visto, con lo que hicimos, pues reviso con mis ojitos de la cara. Con mis ojitos de la cara ahora sí veo que hay una suma, hay una resta, hay una multiplicación, etcétera, etcétera. Y debido a eso ahora sí tomo decisión de utilizar la jerarquía de operaciones.
Y debido a que la raya de fracción es un paréntesis, primero hago la operación que está en el numerador y posteriormente hago la que está en el denominador. Y entonces me doy cuenta que por lo que ya sé, cuyo concepto es ley de la resta, pues me doy cuenta que este 1 con este 1, como son de signos diferentes, se restan y se deja el signo del mayor, pero pues como me da 0, pues ya no tiene signo. Eso quiere decir que lo único que me queda es t cuadrada. Y entonces la pregunta es, en el denominador, ¿cuál es la operación que hago primero? Entonces, una vez que ya terminé las operaciones que están en el numerador, debo de ver cuál es la operación que hago en el denominador. Y en el denominador no voy a hacer ninguna operación. ¿Por qué no voy a hacer ninguna operación? Pues porque a mí me han dicho que uno de los estándares de calidad en los resultados es que los resultados deben de estar factorizados. Y si ustedes se dan cuenta, hay un factor y hay otro factor. Por lo tanto, en el denominador no se hace ninguna operación. Sí se hacen operaciones en el numerador porque ahí sí es permitido, pero en el denominador no. Por lo tanto, como ya hice la operación que está en el numerador, pues de una vez hago la sustitución, porque ya no hay ninguna operación. Y si hago la sustitución, quiere decir que en el numerador me queda un 0 que va a ser elevado al cuadrado. Y entonces digo, a ver, espérate, tranquilo, porque si están observando con sus ojitos de la cara, pues resulta que entre estos dos se puede aplicar una ley de los exponentes. Y si yo aplico ley de los exponentes, ahí ya cambia. La ley de los exponentes sí se puede aplicar. Y entonces, como voy a aplicar ley de los exponentes, voy a escribir que el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 0 es una t que te está quedando en el numerador dividido entre una raíz de t cuadrada más 1 más otro 1. Y entonces ahora la pregunta es, ¿por qué aquí hay paréntesis y por qué aquí no estoy escribiendo? Dime 6. Porque la división es un paréntesis. La división no. 9. Dime 9. Dime 9. La raíz es la que es un paréntesis. No, tampoco. 5. Dime 5. Por la ley de los exponentes. No, dime 20. Ok, porque la línea de fracción implica... ¿Me dijiste 20, verdad? Ok. La raya de fracción ya es un paréntesis. Y entonces, ahora sí, si observo con mis ojos de la cara, ya no hay operaciones que pueda hacer. ¿Por qué no hay operaciones? Pues porque el radical es un paréntesis y me dice que primero hay que hacer lo que está adentro, que es una suma, por lo tanto no se puede. Y como no se puede, no hago la raíz. Y peor tantito que hay una suma, pero este de acá y este de acá no son términos semejantes. Entonces, por todo lo que acabo de ver de jerarquía de operaciones, que no voy a hacer ninguna, y aparte, también yo ya sé lo que son términos semejantes, y me doy cuenta que no hay términos semejantes para aplicar la ley de la suma y de la resta, entonces tomo la decisión de realizar una sustitución. Y si realizo una sustitución, entonces me va a quedar un 0 dividido entre la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 más otro 1. Y entonces, por lo que yo ya sé, si repartes nada entre quien tú quieras, lo que le vas a entregar a esas personas es nada. Porque si yo tengo nada aquí y lo reparto entre ustedes, pues les estaría entregando nada a cada uno de ustedes. Por lo tanto, debido a esta división que estoy marcando aquí, yo ya sé que hay un hueco. Y lo que debo de contestar es que la respuesta es un hueco que tiene coordenadas, bueno, el punto, digamos que es la letra mayúscula B, y entonces hay una abscisa que es 0 y hay una ordenada que también es 0. Y ya con eso, pues ya la hice, ¿no? Pero yo les acabo de mencionar que si tú quieres calcular la ordenada, haces la sustitución, pero como te dio 0, se hizo una indeterminación. Entonces, si yo quiero factorizar, puedo pensar en una diferencia de dos cuadrados, pero ni este parecen ser cuadrados. Por lo tanto, si pienso en multiplicar por una cantidad, tendría que pensar multiplicar por esta o multiplicar por esta. Pero el pequeño detalle es que se multiplican, generalmente eso ocurre cuando tengo raíces, para que el producto de binomios conjugados me permita que ya no esté la raíz. Entonces, tomo la decisión de realizar la resta de números racionales. Por eso aquí hay una resta. Y les acabo de preguntar, el mínimo común múltiplo se forma con todas las bases. Y entonces les pregunté, ¿esto cómo se llama? Ese se llama sumando, no se llama base.
este también se llama sumando, no se llama base. ¿Dónde está la base? Pues la base, como yo tengo una raya de fracción, todo esto está entre paréntesis. Y esa sí es una base porque está escrita una vez y quiere decir que está multiplicándose por sí mismo una vez. Y por lo tanto, la base que yo tengo es precisamente ese psi más 3. Y entonces, revisando el otro denominador, resulta que este que está aquí sí se llama denominador, pero también se llama base. ¿Por qué se llama base? Porque la raya de fracción me dice que aquí hay un paréntesis y por lo tanto ese paréntesis me dice que lo que tengo entre paréntesis está elevado a la 1 y como está elevado a la 1 también es una base. Y ya que calculé el mínimo común múltiplo, entonces voy a dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Si se dan cuenta, la división implica que este entre este me da la unidad, solamente me queda el 3 y el 3 se va a multiplicar por el 1. Por lo tanto, si el 3 se multiplica por el 1, pues resulta que entonces me queda un 3. Luego sigue una operación resta. Voy a escribir la operación resta tal cual me lo están pidiendo ahí. Y luego resulta que tengo que dividir este mínimo común múltiplo entre este denominador. Pero es como si dividiera 3 entre 3, que me da 1. Solamente me queda psi más 3, que lo multiplico por 1. Y por lo tanto, al multiplicarlo por 1, lo que me va a quedar es precisamente el psi más 3. Solamente acuérdense que después del menos, ahí hay una multiplicación. Por eso hay que escribir un paréntesis, porque ese paréntesis me va a indicar que ahí hay una multiplicación. Y con eso ya lo logré y ya tengo la resta de números racionales, que fue lo que procedí a hacer, porque no se puede factorizar, y como no se puede factorizar y no se puede multiplicar por 1, entonces decidí calcular la operación. Bueno, calculé la resta de números racionales. Acuérdense que eso lleva todo un proceso, que precisamente fue calcular el mínimo común múltiplo, y que les dije cómo calcular el mínimo común múltiplo, que ya lo estoy borrando. Y entonces, otra vez, con mis ojitos de la cara necesito más decisiones. Como hay restas, multiplicaciones, divisiones y divisiones, son demasiadas operaciones, y entonces necesito, por jerarquía de operaciones, saber cuál es la que voy a realizar primero. Y me doy cuenta que esta raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto hay que realizar esa operación, pero también tengo esta raya de fracción, y como tengo esa raya de fracción, tengo que hacer primero las operaciones que están en el numerador. Y de ahí me doy cuenta que este signo menos multiplica la psi y multiplica al 3. Eso quiere decir que lo que voy a hacer es la propiedad distributiva, porque voy a distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. Y eso implica que también voy a aplicar una ley de los signos. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este que está aquí y este que está aquí reciben el nombre de términos semejantes. Y como esos dos que estoy marcando con marcatexto azul son términos semejantes, con esos términos semejantes yo lo que puedo aplicar precisamente es la ley de la resta. Y si hago la ley de la resta entre esos dos, me va a quedar 0. Por lo tanto, solamente me queda el menos phi. Acuérdense que estoy haciendo propiedad distributiva. Y una vez que ya me di cuenta que solamente me queda el menos phi, pues de una vez, después de aplicar la ley de la resta, voy a realizar la división de números racionales. ¿Por qué voy a hacer la división de números racionales? Pues porque me doy cuenta que este es un número racional y me doy cuenta que este es un número entero. Por lo tanto, al número entero le escribo un 1 y entonces yo ya sé que la división de números racionales quiere decir que vas a multiplicar los extremos, donde los extremos es ese numerador y este denominador, y lo vas a dividir entre los medios, que es este que está aquí y este que está aquí. Por lo tanto, realizando todos esos conceptos, les va a quedar que el cálculo de la ordenada, el cálculo de la ordenada, cuando la abscisa se está acercando a 0, va a ser una división de números racionales donde el 1 va a multiplicar al menos psi, pero no tiene sentido que escriba el 1 ni el paréntesis y solamente escribo el menos psi. Acuérdense, es el producto de extremos, que son estos dos que estoy marcando, este de acá y este de acá, por el producto de medios,
y el producto de medios es este psi por esto que tengo aquí. Y como yo ya sé que los términos primero debe de ir el coeficiente, luego debe de ir la variable y luego debe de ir la función exponencial, pues de una vez los escribo así, porque ya sé que ese es el orden. Y entonces, como todavía hay operaciones, me doy cuenta que nuevamente debo de revisar por jerarquía de operaciones cuál es la operación que hago primero. Y entonces la operación que hago primero es puedo hacer la propiedad distributiva porque esto ya está factorizado. Y como ya está factorizado, no voy a hacer ninguna operación en el denominador. Eso les debe de quedar bien claro. En el denominador, si ya está factorizado, no hagan operaciones. Solamente en uno que otro caso sí se van a hacer operaciones y les voy a explicar en dónde. Entonces, resulta que con mis ojitos de la cara me doy cuenta que esta psi con esta psi puedo hacer la división. Y entonces la jerarquía de operaciones me dice que lo que puedes hacer es dividir. Y si tú divides, como es la misma cantidad entre la misma cantidad, tú sabes que el resultado de esa división te queda 1. Menos 1, porque tiene un signo. Y entonces, como ya no puedes hacer ninguna otra operación, pues de una vez vamos a sustituir. Y si tú haces la sustitución, te va a quedar que tú debes de escribir un 3 que multiplica a un 0 más un 3. Y por lo tanto, por todo lo que he hecho, esta división me está indicando que hay un hueco. Y entonces ya puedo decir que el hueco, que lo vamos a llamar punto C, bueno, con la letra C, 11, ¿no que sería phi más 3? O sea, 3 por phi más 3. sí, pero yo estoy sustituyendo. Y como ya estás sustituyendo, ya sabes que la phi es 0. ¿Sale bien? Por lo tanto, ¿cuánto valen las coordenadas? Perdón, ¿cuánto vale la coordenada? ¿20 qué? 27 es 0,3. No. 18. Dime 18. Es 0,9. No. 5. Dime 5. Es 0, menos un noveno. Ok, muy bien. Es 0, menos un 9. Muy bien. Entonces, ya sabemos que lo primero que debo de hacer es sustituir. Y si yo sustituyo, resulta que aquí ya es una indeterminación. Y como es una indeterminación, cuando multiplica lo demás, independientemente de lo que sea, es una indeterminación. Fíjense cómo pudieran decir, oiga maestro, pero aquí está un cuarto. El un cuarto no tiene dónde sustituir, el un cuarto es un cuarto. Sí, pero como aquí tienes una indeterminación, en ese momento, cuando tú multiplicas por cualquier cosa, se sigue manteniendo la indeterminación. Eso implica entonces que a pesar de todo y de las súplicas que yo hago, la sustitución me lleva a una indeterminación. Y como lleva a una indeterminación, debo de pensar en lo que debo de hacer. Si pienso en factorizar, no puedo porque esto ya está factorizado. ¿Por qué está factorizado? Porque está expresado como dos factores que se multiplican. Y entonces, como no puedo hacer factorización, lo único que me queda es observar que ahí hay una resta. Y como hay una resta, pues hay que hacer la resta. Y si hago la resta, entonces eso implica que voy a hacer la resta de números irracionales. Perdón, racionales. Me equivoqué. De números racionales. Porque parece que los irracionales son los que tienen raíces y que no se pueden expresar a través de una expresión decimal periódica. Entonces, resta de números racionales. Por lo tanto, el cálculo de la ordenada, cuando la abscisa se acerca a 0, es 1 entre m, que no le puedo hacer nada, que multiplica a el mínimo común múltiplo. Pero el mínimo común múltiplo, yo les acabo de decir que son todas las bases. Por lo tanto, con mis ojitos de la cara me doy cuenta que cuáles son esas bases. De la cara que la primera base precisamente es 2m elevado al cuadrado y la siguiente base es el 4. Esas bases se deben de multiplicar. ¿Por qué? Porque es un número, no una suma. Y acuérdense que un número es a final de cuentas un término y es la multiplicación de signo por coeficiente por variable, etcétera, etcétera. Pero me doy cuenta que entonces está mal escrito. Y está mal escrito porque a mí me enseñaron que todos los términos primero debe de ir el coeficiente.
Por lo tanto, aquí forzosamente primero debo de escribir al 4 y ya luego escribo a la base, que es 2 más m elevado al cuadrado. Y por lo tanto, ya tengo el mínimo común múltiplo, y como ya tengo el mínimo común múltiplo, necesito dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador, que básicamente es dividir este entre este, que son idénticos. Por lo tanto el resultado es 4, y el 4 es el que multiplico por el 1. Por lo tanto, aquí arriba me queda un 4 menos, debo de dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador, que básicamente, si ustedes se dan cuenta, es dividir 4 entre 4, que me da 1, y solamente me queda esta potencia, que va a estar multiplicado por el 1. Pero acuérdense, y ahí es la parte conceptual importante, que este menos está multiplicando al 1/4. Como está multiplicando al 1/4, forzosamente aquí debo de escribir un paréntesis de multiplicación, y debido a esa situación, aquí voy a escribir un 2 más m elevado al cuadrado. Cierro un paréntesis y cierro el otro paréntesis, haciendo la corrección adecuada, porque acuérdense que deben de tener los adecuados símbolos de agrupamiento. Solamente escribo este. ¿Por qué no escribí este? Porque ya saben que la raya de fracción es un paréntesis, y como es un paréntesis, aquí hay un paréntesis y aquí hay otro paréntesis. Por eso no es necesario escribir el paréntesis que borré, que era un paréntesis que estaba aquí. ¿Por qué no es necesario? Porque la raya de fracción es un paréntesis. Y entonces, otra vez, me doy cuenta que como hay muchas operaciones, por la jerarquía de operación necesito decidir cuál es la operación que hago primero. ¿Cuál es? 31. ¿Dijiste 10? Dime 10. No, dime 31. 31. Dime 31. En el numerador, el binomio al cuadrado. ¿El cuál, perdón? El binomio. Pero ¿cuál de los dos binomios? Porque hay dos. En el numerador, el binomio al cuadrado. Ok, muy bien. Entonces, en el numerador, lo primero que tengo que hacer es el binomio al cuadrado. Entonces, de ahí yo me acuerdo que el binomio al cuadrado me lo enseñaron en la secundaria, y eso es que si yo tengo un... Disculpen. Si yo tengo un binomio al cuadrado... ¿por qué no quiero escribir? Si yo tengo un binomio al cuadrado... Disculpen, no es cosa mía. La aplicación está de nena. Si yo tengo un binomio al cuadrado, el resultado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y eso quiere decir que voy a escribir el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca al 0 de 1 entre m. Pero de una vez puedo hacer la multiplicación de números racionales. Y si hago la multiplicación de números racionales, pues de una vez escribo una sola raya de fracción, para no estar escribiendo tantas rayas de fracción. Escribo una sola raya de fracción. Y si escribo una sola raya de fracción, espérenme, ya no quiere, una sola raya de fracción, en el denominador, acuérdense que debe de ir en orden, primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable. Por lo tanto, escribo primero el 4, luego escribo la m, y luego escribo el 2 más m elevado al cuadrado. Primero signo, luego coeficiente, luego variable con exponente, y luego la función exponencial. Y en el numerador, como estoy multiplicando este 1 por lo demás, pues solamente voy a escribir el 4 menos el cuadrado del primero, que es 4, más el doble producto del primero por el segundo, donde el primero por el segundo me da un 2m, y multiplicado por 2 me va a quedar un 4m, más el cuadrado del segundo, que es una m cuadrada. Y entonces van a darse cuenta que ese corchete ya no debo de escribirlo, porque la raya de fracción es un paréntesis. Entonces el corchete lo puedo borrar. Dime. ¿No? Ok. Entonces borramos el corchete porque ya no tiene sentido. Vuelvo a repetir, el paréntesis es una... Perdón, la raya de fracción es un paréntesis. Y entonces otra vez, por jerarquía de operaciones, porque hay muchas, me doy cuenta que este menos está multiplicando. Y como está multiplicando,
necesito aplicar algo que se denomina propiedad distributiva. Y al hacer la propiedad distributiva, obviamente viene involucrada la ley de los signos. Y entonces van a darse cuenta con sus ojitos de la cara que este 4 y ese 4 son términos semejantes. Y como son términos semejantes, yo puedo hacer una resta. Y si hago la ley de la resta, pues resulta que ya me quedó 0. Y entonces, el cálculo de la ordenada cuando la abscisa tiende a 0 de menos m cuadrada, porque es el que tiene el exponente más grande, menos 4m entre 4m que multiplica a 2 más m elevado al cuadrado. Y entonces, nada más de verse, ¿qué hago? Resulta que yo no puedo hacer el binomio al cuadrado. ¿Por qué no puedo hacer el binomio al cuadrado? Porque ya les había dicho que debe de estar siempre factorizado. Y como el denominador ya está al cuadrado, eso quiere decir que se multiplica 2 veces por sí mismo, y eso no se hace. Ya está factorizado. Tampoco yo puedo multiplicar el 4m por lo demás, o sea, no puedo hacer la propiedad distributiva, porque ya está factorizado. Este es un factor, este es un factor y este es otro factor. Entonces, en el denominador no hago nada. Sin embargo, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que aquí esta primera y esta segunda se parecen. Por lo tanto, como esas dos se parecen, la decisión que yo tomo, y no porque sea inteligente, sino porque les estoy enseñando a que observen, lo que debo de hacer precisamente es algo que se denomina factorizar por máximo común divisor. Y máximo común divisor quiere decir cuál es el que divide a las dos y que obviamente sea el más grande, por eso se llama máximo. Y entonces de ahí obtengo que voy a escribir el cálculo de la ordenada cuando la abscisa se acerca a 0 es, en el denominador no hay cambio porque ya habíamos dicho que está factorizado, y como está factorizado eso no se hace. Pero en el numerador me doy cuenta con mis ojitos de la cara que lo que divide a las dos es el menos, porque el menos está en las dos. Lo que divide a las dos es la m, porque la m está en las dos. Pero no hay ningún número en las dos, porque este número tiene un 1 y este tiene un 4. Por lo tanto, ese que está ahí es mi máximo común divisor. Y entonces el procedimiento me dice que tienes que dividir menos m cuadrada entre menos m. Y si hacen la división elemento por elemento, menos entre menos es más, y m cuadrada entre m, utilizando leyes de los exponentes me queda una m. Y de la misma manera, cuando yo divido el menos 4m entre el menos m, menos entre menos me da más, 4 entre 1 me da 4 y m entre m me da 1. Por lo tanto, aquí me queda un más 1. Y entonces, después de observar con mis ojitos de la cara eso que está ahí, tomo la decisión de hacer ¿qué? Dime 27. No. No, 11. Dime 11. M divide a M que está multiplicado a 4. Ok, muy bien. Lo que hago es la división de la cara, que esta m entre esta m se divide, o sea, por jerarquía de operaciones, deciden que van a dividir. Y como ya dividieron, yo ya sé que esta división, con eso estoy seguro que es un hueco. Y como es seguro que es un hueco, pues de una vez ya puedes sustituir. Y si ya sustituyes, lo que vas a escribir es en el numerador un signo menos, luego un 0, luego un más 1, acuérdense que la m ya se dividió, y en el denominador un 4 que multiplica un 2 más un 0 elevado al cuadrado. Y con eso que acabo de escribir, entonces ya puedo decir que el resultado que yo tengo, acuérdense que la división me dice que es un hueco, entonces el resultado que yo tengo es un hueco. Vamos a asignarle una letra, digamos la letra E. ¿Qué coordenada tiene? 31. Dime bien en todo lo que estoy haciendo, ¿eh? Aquí tengo 0 más 1 y 0 más 1 es 1. Por lo tanto, el 1 del numerador ya está. Pero en el denominador, si ustedes observan, aquí tengo un 2 más 0. Pero 2 más 0 me da 2.
y 2 elevado al cuadrado me da 4, y 4 multiplicado por 4 me da 16, por eso tengo el 16avo en el denominador, y de ahí pues ya estuvo. ¿Sale bien? Entonces recuerden cuáles son las 4 estrategias. La primera estrategia es sustituir, pero si sustituyendo no me da la ordenada, entonces procedo a factorizar. Si no puedo factorizar, multiplico por 1. Si no se puede factorizar, hago operaciones, y si no, se racionaliza el denominador. Dime. 11, pero no era n más 4. Factorizar n de c vuelto era n más 4. Por lo que el resultado final es... Ya nos hizo ver que cometimos una imprecisión enorme, ¿no? Porque si tú divides menos 4m entre menos m, entonces el resultado no te da más 1, como yo había pensado, ¿no? Ahí, de hecho, lo escribí mal, porque este debe de ser, hago la corrección, este debe de ser un más 4. Y si es más 4, entonces este es un más 4. Y eso implica entonces que era un 4/16. Pero el 4/16 yo lo puedo simplificar. Y si yo lo simplifico ya no fue un 4/16, sino entonces ya me queda un cuarto. Entonces fíjense, por una imprecisión, y que esa imprecisión se debió a una distracción mía por andar pensando en otras cosas, y de ustedes porque se les olvidó que me tienen que estar cuidando las espaldas, pues aquí es un cuarto. ¿Sale bien? Bueno.